en esta jornada desde la perspectiva del derecho constitucional. Bueno, con alguna mención también a nuestro común maestro Agustín Gordillo. Y yo pensé, porque siempre me había parecido que la enseñanza del derecho constitucional, o en la enseñanza del derecho constitucional, era esencial el método que se empleara para transmitir ese conocimiento. Gordillo tiene un libro señero en esta cuestión, el método del derecho. Y esto de conocer lo que es el derecho constitucional a través de su enseñanza me hizo retrotraer a ese contacto que he tenido con el profesor Gordillo. También hablaban de los mails que nos enviaban, ¿no? Esa manera de estimular el pensamiento. Y teniendo en cuenta que los métodos nunca son neutros, siempre suponen una escala de valores, expresos o implícitos, es decir, de una pedagogía. Agustín Gordillo, lo han dicho, lo sabemos todos, es una obviedad lo que voy a decir, ha sido un gran jurista por lo que publicaba, por lo que escribía y luego publicaba, por la práctica de la abogacía, el arte de abogar, ¿no? Que era una de sus grandes pasiones. Pero era también un gran maestro. Y es bueno volver a los maestros cuando las situaciones son difíciles. En nuestro país siempre vivimos situaciones ásperas o difíciles. Por eso me parece que es una inspiración y por eso elegí este tema. Agustín Gordillo, el método en derecho, una audacia de mi parte, porque el método en derecho me va a llevar a reflexionar al método que intento aplicar en la enseñanza del derecho constitucional, con alguna derivación que ahora es novedosa para mí, también inspirada en Gordillo. Me parece que ya no se trata solo del perfil del aprendizaje en derecho, sino del universitario. Por eso agregué en el título de mi exposición las obligaciones de los universitarios. La crisis de nuestro país es de tal envergadura que me parece la necesidad de repensar la educación. A nosotros, que somos universitarios, a pensar la educación desde la universidad, en especial desde el aprendizaje del derecho, pero no solo, porque un aprendiz de abogado o de abogada, antes que nada, es un universitario. Este fue el disparador. Pensando el método en la enseñanza del derecho constitucional en el sistema de la República Democrática Federal, no en cualquier sistema. Dije hace un ratito que los métodos no son neutros, presuponen una escala de valores. Y según lo que hagamos, seremos funcionales para bien o para mal, de modo positivo o negativo, para los estudiantes con los que nos enfrentemos. Agustín Gordillo y su familia puede estar muy orgullosa porque él dejó en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, yo estoy en otra especialidad, una semilla para hacer fructificar día a día y también para ser autocríticos y ver cuánto por defender nuestros derechos hemos olvidado los deberes que tenemos, primero para con la universidad, con los estudiantes, con nuestros colegas, con nuestro país como ciudadanos. Estos son momentos ásperos, son momentos duros, difíciles, para examinar los problemas del derecho constitucional y del derecho administrativo. Como decía el poeta, sin furia y sin ira. Examinar qué requiere
el Estado, cuáles son las funciones que la Constitución Nacional le asigna al Estado. Desaparecer el Estado, utopía, disparate, inconstitucionalidad. Las funciones del Estado y las funciones de la administración, desde la perspectiva de lo que hemos hecho en nuestro país en estos 40 años de regreso a la democracia. Todo lo que no hemos podido solucionar. Y nosotros, por nuestra actividad, tenemos una función en la academia, en las escuelas de derecho, en los poderes del Estado. Un poder del Estado requiere ineludiblemente de abogados. Así que tenemos una responsabilidad mayor. Decía de la República Democrática Federal, voy a mencionar algo que parece también muy obvio, pero bueno, digamos la obviedad otra vez. Es un sistema de división de poderes, de control de los poderes y de autonomía personal. ¿Cuánto habló el profesor Gordillo de la libertad personal, de la autonomía personal? Pero eso no es individualismo puro. Eso no es desentendimiento de lo que pasa en nuestro alrededor. Nos exige precisamente la responsabilidad, la libertad de responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Me parece que lo podemos definir de dos maneras, como su nombre lo indica: responder de los propios compromisos asumidos. Y responder bien, diríamos, para la administración con eficacia, con eficiencia, no para, voy a cometer una herejía, para beneficio del administrado, porque Gordillo no quería mucho esta frase. No somos ciudadanos a los que la administración debe servirnos. Nosotros también debemos servir, cumpliendo nuestras obligaciones junto con el reclamo de nuestros derechos. Es el método en derecho, pero les decía al principio que el método supone una pedagogía. Y una pedagogía implica objetivos. Pues bien, ¿qué objetivos van en línea con esto de ser responsable, de practicar las rutinas democráticas, de dialogar, que es escucha del otro? Lo primero es escucha del otro. Bueno, esos objetivos, a mi modo de ver, tienen que estar en tres líneas. La de los conocimientos, no los voy a mencionar, son obvios, cada materia tiene algunos conocimientos sustantivos. Yo diría pocos, porque si se cumplen los siguientes objetivos de habilidades y de conductas, uno puede aprender, debe aprender siempre. Recuerdo cuando volvimos a la democracia, reuniones en esta casa, y se dijo en alguna de esas reuniones, bueno, no importa tanto la especialización, como una cabeza formada, con habilidades propias de un abogado, decían entonces, yo diría ahora de un abogado, de un universitario. ¿Cuáles serían estos objetivos de habilidades que tenemos que tener en cuenta para enseñar? De análisis, de comprensión de cuestiones complejas. Alguna vez escribí elogio de la complejidad. Sí, elogio de la complejidad, porque la vida, los conflictos son complejos. No alcanza con los pocos caracteres de X, aunque hagamos un hilo de tuit, para resolver problemas que son complejos. Pueden inducir, sin duda. Pueden ser un disparador, a lo mejor les estoy dando demasiado, ¿no? Como decía Sócrates de sí, quiero ser el Tábano de Atenas. Pero no más. Hay mucho más para hacer. Hay mucho más que debemos hacer. Y si miramos la trayectoria del profesor Gordillo, ahí hay un estímulo y un ejemplo. Otras habilidades
de interpretación de la doctrina judicial, por ejemplo, para diferenciar en un fallo el holding y el obiter dictum. Las sentencias son, decía Gordillo, el derecho vivo. Sí, uno podría estudiar sociología leyendo sentencias civiles y hasta comerciales, ni hablar de laborales. Es la historia misma la que pasa por el derecho. Topamos siempre con el derecho. Eso es lo fascinante de esta profesión que hemos elegido. Diría otra habilidad para afrontar con seriedad el trabajo. Pienso siempre en los griegos, no en los atenienses, sino en los espartanos. Creaban la dificultad. Ahora que ponemos todo entre algodones, yo diría, qué bueno crear la dificultad. Gordillo lo hacía con esos trabajos que les daba a sus alumnos, que eran complejísimos. Bueno, por lo menos para que supieran, es difícil. No basta con hablar o decir cualquier cosa, ¿no? El uso autónomo de la bibliografía, para que no estén atados a un autor, para que puedan elegir no solamente el capítulo, el título, la sección, que vayan al libro, al índice. Van a encontrar, según lo que quiera cada quien, algo que los sorprenda. ¿Cómo privar al estudiante de esa posibilidad de ir, de bucear y decir, no, esto no lo puso el profesor, pero ¿qué será? Colombo, que fue un distinguidísimo director de la ley, decía, esos títulos que atrapan la atención del lector. Bueno, en los índices que hacemos también pueden aparecer estos elementos, ayudar, ¿no?, a esa habilidad. Y de conductas. Respeto de la opinión ajena. Resolución de problemas en conflicto, de la responsabilidad para con los otros. Vuelvo a decirlo, en estos días ásperos, en que parece que se ha roto el diálogo cívico. Qué importante, ¿no? Mostrar que es posible ser distinto, que se puede discrepar sin insultar. Bueno, lo ha dicho la Corte, en votos de la Corte, no hay derecho al insulto. Y yo agrego, el que insulta se insulta a sí mismo. ¿Cuánto podemos hacer en esta línea? Agustín era un profesor muy exigente, doy cuenta de ello porque yo también fui alumna de él. Muy exigente. Pero porque se exigía a sí mismo. Y este es el punto. Los alumnos lo advierten inmediatamente. El que cumple, el que se prepara, el que está puntual, el que respeta la pregunta del estudiante. Y esas son todas habilidades que se transmiten y se pueden adquirir también en lo que podría ser la enseñanza ocasional. Cuando hay algún momento de rispidez en el aula, cuando alguien se sale de tono, reflexionar, siempre reflexionar. Eso va de la mano con los objetivos. A mí me encanta el subtítulo del libro El método en derecho. Aprender, enseñar, escribir, crear, hacer, aprender. Siempre aprender. Bueno, era una segunda naturaleza para Agustín Gordillo. Todo lo quería aprender. Cuando alguien decía algo que no conocía, no se quedaba, ¿cómo? Yo no sé esto. No, preguntaba. Qué maravilla poder preguntar. Qué maravilla poder asombrarnos, aprender cada día. Bueno, el libro tiene como subtítulo la primera palabra, aprender, antes que enseñar. El doctor Espota, que fue profesor de esta casa, nos formamos muchos, decía la mejor manera de aprender es enseñar, porque se abren mundos. Bueno, cuando discutimos con los colegas asuntos judiciales también, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no se me había ocurrido? No se pierde autoridad por decir,
no se me había ocurrido, porque sin duda muchas cosas se nos ocurren en el trato, en la enseñanza ocasional, en el momento en que compartimos con otros. Para mí un buen método es el método socrático, que no se confunde con el método de casos, pero está directamente relacionado, en que el profesor no es el enseñante, sino el que estimula, el que busca, el que provoca, el que se asombra. No hay cosa más maravillosa para un profesor que ver cuando los alumnos descubren por sí. Hagan la prueba, esa expresión de me di cuenta yo. Bueno, esto, ¿no? El método socrático lo facilita. Resolver problemas, comprender la complejidad, distinguir el hecho del derecho, del interés, de los intereses. Siempre están los intereses, no necesariamente espurios. Son intereses económicos, sociales, políticos, hasta religiosos. Uno dice, ¿son religiosos y tienen intereses? Pues sí, también compiten. Y la competencia con uno mismo. La competencia con uno mismo para ser mejor. Porque compitiendo con nosotros mismos, creamos y trabajamos en equipo. Bueno, importante en este método es el programa, que no es solamente una enunciación de temas y de bibliografías, objetivos, de conocimientos, de habilidades, de actitudes, y el sistema de evaluación que tiene que ser coherente con esto que queremos lograr. Ya lo han dicho hoy varias veces. Fue un maestro también en eso, ¿no? Y un pionero, pero no se quedó con lo que había aprendido o experimentado. Se enojaba, claro que se enojaba. Y lo hacía con mucho respeto por la persona, que yo creo que es la mejor prueba de cariño, ¿no? No decir a todo que sí. Debieran aprenderlo nuestros gobernantes. Por fin, el profesor. Y con esto voy a concluir. Porque el programa, el método, los instrumentos, hasta los recursos materiales, nada valen contra un mal profesor o una mala profesora. Es necesario. Esto, ¿no? De ser sencillo, trabajador, accesible, advertir los propios errores. No pasa nada, los estudiantes no piensan mal de sus profesores cuando dicen, no, así no era. Lo dije así, pero me parece que tengo que considerarlo de nuevo. Por eso, porque se trata de mantener la independencia, voy a cerrar con 3 citas de 2 educadores y una muy antigua. Son brevísimas. Para marcar que estas personas que escribieron esto no conocieron a Gordillo, pero como si lo hubieran conocido. Pedro Poveda, y cito, ¿tú crees que eres como debes? Bueno es que lo creas, siempre que seas cual lo crees. Pero ¿por qué has de pensar que el prójimo, por no ser como tú, no es cual debe ser? La cuestión es de la universidad, de los universitarios. Y cito, Olegario de Cardedal. La significación de la educación para la existencia humana. He ahí la gran pregunta del futuro. A quien la cultura no le haga persona, es decir, capaz de pensar,
sentir, disentir, ser libre y crítico, protagonista o disidente, ese quedará arrollado, no podrá perdurar como persona. Fin de la cita. Y por fin, para destacar la grandeza de un profesor, ese que no pretende que lo que enseñó se replique sin más. Destaca e ilumina la grandeza de un verdadero maestro el episodio de la despedida de Georgia, escrita por Rodó, cuyo conocimiento debo a un profesor también de esta casa, también que padeció mucho en esta casa, Héctor Masnata. Aquel maestro, Georgias, condenado a muerte, elige para morir el método aplicado a Sócrates. Rodeado por sus discípulos que juran fidelidad eterna a sus doctrinas, les regaña y enseña por última vez. Les insta a seguir en la búsqueda de la verdad. Si hallada, deja atrás la suya propia, la del maestro. Entonces comprende a Georgia, su discípulo Leucipo, y en el brindis final, éste le dice: si mostramos el error que hayas mezclado a la verdad, si hacer sonar en falso una palabra tuya, si ver donde no viste, hemos de entender que sea vencerte, maestro, para quien te venza con honor en nosotros. Por ese, dijo Georgias, por quien me venza con honor en vosotros. Es un retrato, me parece, que le cuadra perfectamente al profesor Gordillo. Muchas gracias.